Este es un podcast de Saraba. Saraba Gente lo integran Mónica González, Silvana Rena y Silvana Alcaraz en conducción y producción. Santiago Santos en la operación técnica. Podés escucharnos cada miércoles a las 19 horas por FM La Portada. Martín Gack, filósofo experto en ética y religión, argentino radicado en Alemania, periodista dedicado al análisis internacional con una mirada atenta al genocidio en Gaza. Buenos días, Martín. Muchas gracias por estar junto a nosotras. Buen día, Moni. Buen día. Gracias. Gracias por la invitación. Eh, sí, Martín, es una preocupación el hecho de saber que todo este tiempo se viene sosteniendo no lo quiero llamar conflicto porque ya no lo es, pero que se origina allí por 7 de octubre del 23 como un conflicto, eh, y eso derrama en lo que hoy es el genocidio, ¿verdad? ¿Vos podrías contarnos cómo son esos orígenes? ¿Por qué llegamos a esta instancia? Sí, yo, digamos, no soy de la opinión que el 7 de octubre empieza el conflicto. Creo que el 7 de octubre es un poco la resolución de eh, un proceso muy largo de 80 años de segregación y de ocupación, en muchos casos brutal, en la mayoría de los casos brutal. Pero creo que más específicamente el 7 de octubre es el producto de el proceso que empieza con el Acuerdo de Abraham, que es firmado durante el primer Trump, durante la primera presidencia de Trump, donde hay un intento de regularizar las relaciones entre Israel y socios de Trump del Golfo, Arabia Saudita y los Emiratos, y los palestinos quedan completamente fuera de la mesa de negociaciones, no tienen absolutamente ningún tipo de participación. Y a esto se le suma que al final del 2022 es donde se empieza realmente a perfilar la política de ultraderecha, mucho más agresiva, si la política anterior, bajo los gobiernos de gente como Bennett, era una política de derecha y era una política brutal. Lo que viene después, con Netanyahu entrando al poder entrando al poder con Ben Gvir y con gente que tenía, Ben Gvir tiene sentencia por terrorismo, Smotrich, que es el ministro y el gobernador de facto de los territorios ocupados, es sospechado y señalado por los servicios de inteligencia israelíes, Mossad incluido, de extremismo religioso. Entonces, cuando esta gente ocupa el poder, eh, lo que vemos es un final de 22, pero principalmente un año 2023, donde hay un grado de violencia contra la población palestina que no habíamos visto en 25 años aproximadamente. Los números en ese momento en comparación con lo que vemos ahora parecerían irrisorios. Hubo 330 o 340 muertos en Cisjordania, 30 de ellos niños, que por supuesto que comparado con 20.000 chicos muertos en Gaza es algo que ni siquiera parecería meritar una nota de pie, pero en el contexto de la ocupación fue un año, como te decía, brutal. Y después el otro tema que creo que también es sistemáticamente y voluntariamente olvidado, es el hecho que Israel estuvo, de hecho, atacando posiciones en Gaza. A mitad de mayo, por ejemplo, del 2023, Israel bombardea Gaza con muertes de civiles, destrucción de hogares y de edificios residenciales. Eh, Creo que son cinco edificios residenciales por alrededor de 15 millones de dólares que son destruidos, con la cantidad de vidas que se pierden, etcétera. Y de esto nadie absolutamente habla. Entonces, creo que el primer tema es, no empieza nada el 7 de octubre. El 7 de octubre es el punto de culminación de un proceso de violencia extrema contra los palestinos que incluye, entre otras cosas, también la destrucción del status quo sobre la mezquita de Al-Aqsa, sobre la mezquita del Domo, donde los israelíes empiezan a hacer entrar escoltados por grupos de seguridad, colonos y extremistas judíos, pero judíos en todo caso, a rezar en el predio de la mezquita del Domo, lo cual está absolutamente prohibido desde el 1967.
desde la ocupación de Jerusalén del Este particularmente, el acuerdo es que ni judíos ni cristianos o no musulmanes no se les va a permitir, el gobierno israelí no les va a permitir entrar. Y de hecho, es un poco, la Mezquita del Domo es como Meca es para Arabia Saudita, ¿no es cierto? Es un poco el símbolo de la guardia religiosa que los palestinos tienen o del tutelaje que tienen los palestinos sobre el tercer punto más sagrado del Islam. En resumidas cuentas, llegamos al 7 de octubre porque creo que por un lado, todo lo que pasa hasta el 7 de octubre en 80 años, y especialmente en un año y medio, es brutal, pero creo que más importante es porque ese año y medio es para todo el mundo prácticamente invisible. Y el hecho de que sea invisible quiere decir que la única forma en la que los palestinos llegan de alguna manera a restablecer su posición y hacerla visible es con un acto de criminalidad brutal, que para mí el 7 de octubre es un acto de criminalidad brutal. Cualquier cosa que tenga, digamos, como blanco la destrucción de vidas humanas civiles es algo que para mí es absolutamente injustificable. Pero como hace no mucho tiempo me decía alguien que entrevisté, Yehuda Shaul, que es el fundador de Romper el Silencio, me decía, los palestinos, los israelíes pensaron que podían dejar a los palestinos simplemente fuera del juego, y fue el 7 de octubre donde se enteraron el costo que iba a tener tratar de hacerlo. Y esa situación genera toda una construcción geopolítica que hoy hay que leerla de otra manera. ¿Cuál sería esa situación al día de hoy? No, o sea, que es prácticamente imposible trazar un mapa de conflictos a nivel geopolítico, incluso regional, digamos. Evidentemente creo que todo el mundo que está parado en cualquier democracia occidental entiende que las presiones que el genocidio de Gaza ha ejercido sobre nuestros espacios públicos, estoy hablando de Argentina, pero estoy hablando también de acá de Berlín. Yo el 5 de noviembre estoy siendo llevado a las Cortes por promoción del antisemitismo y negación del holocausto, teóricamente por haber entrado en una pelea con un sionista que defiende básicamente lo que es el proceso genocida. Entonces digamos, hay una cantidad de derrames del conflicto que creo que abarcan prácticamente todos los campos. O sea, la relación interna de Trump con su propio partido republicano, donde hay un fundamentalismo cristiano que repentinamente se empieza a encontrar completamente opuesto a Israel, porque se han enterado que los israelíes estuvieron matando cristianos, palestinos cristianos, y estuvieron atacando iglesias, y estuvieron atacando lo que era la última población, han destruido lo que era la última población cristiana de Cisjordania, Taibe. Tenemos, por supuesto, que dentro de Europa, en las calles europeas, no sé si todavía guerras civiles, pero definitivamente confrontaciones, en algunos casos muy violentas, entre gente que se manifiesta en favor de Palestina y gobiernos que básicamente tratan de encubrir o de proteger la posición israelí. Tenemos en la región, o sea, líneas de contacto ahora aparentemente entre Turquía e Israel adentro de Siria, donde nunca está clara la relación entre Erdogan e Israel, es ambigua. Hubo una guerra de 12 días que empezó Israel contra Irán y que tuvo que terminar Estados Unidos. O sea, se multiplican estas cosas. En Yemen hay un potencial bloqueo al Golfo de Hormuz, que querría decir el bloqueo de movimiento de petróleo, con una explosión probablemente inflacionaria en cualquier país que esté expuesto. 20% del petróleo mundial pasa por ahí. O sea, el número de etcéteras creo que exceden el tiempo que tenemos para tener la conversación. O sea, no hay nada que no haya sido afectado por esto. Eh, Martín, ujú. ¿se escucha? ¿Se me escucha bien? Sí, Sí, sí. Moni. Martín, vos en algunas declaraciones de entrevistas que hemos leído o escuchado, dijiste una frase que es más o menos como judío, me niego a que esto se haga en mi nombre. ¿Qué significa para vos esa expresión, digamos, hoy, a esta altura del conflicto o de lo que está sucediendo? Estoy todavía tratando de saberlo, para ser honesto. O sea, por por supuesto que puedo gritar no en mi nombre, por lo menos a título individual, o el judío que soy yo, pero claramente creo que tenemos que admitir también que hay una parte
importante, quizás mayoritaria todavía, de la comunidad judía que ve lo que estoy viendo yo y le parece tolerable o aceptable, eh, incluso si no lo aplaude. Hay una cuestión que tiene que ver con la compatibilidad de los valores judíos con los que yo crecí, que es el respeto por la vida humana y su santidad, el respeto y la importancia de la verdad y de la justicia. Estos para mí son tres pilares de mi judaísmo, claramente violados sistemáticamente por los israelíes, lo cual a mi parecer los hace claramente un Estado antijudío, más allá de cómo se presenten, ¿no? Digamos, decir que Israel es un Estado judío es un poco como pensar que Corea del Norte es un Estado democrático porque se llama República Democrática de Corea. Digamos, uno se puede poner el nombre que quiera, evidentemente hay una cuestión que tiene que ver específicamente con la naturaleza del Estado, sus prácticas, etcétera. Y creo que por otro lado hay una cuestión que tiene más que ver con el aspecto comunitario, que creo que estamos viendo en este momento en algunos lugares ahora completamente establecido una guerra civil dentro del judaísmo, donde se ha terminado el consenso sionista, ha tardado para mi gusto demasiado, pero bueno, siempre es bienvenido. Lamentablemente ha costado probablemente 350.000 o 400.000 muertos, pero hay una guerra civil dentro del judaísmo. 40% de los judíos estadounidenses en este momento, según sondeos recientes de Washington Post, piensan que Israel está cometiendo un genocidio. Evidentemente, em, estamos hablando de algo de tal magnitud que presumiblemente cuando todo esto se termine, esa gente no va a decir, o sea, bueno, el genocidio se terminó, ahora el Estado judío de vuelta, ¿no? Evidentemente es algo que define un poco, es parte íntegra de la historia de un Estado que se quiere llamar judío, con lo cual evidentemente uno tiene que decir si el judaísmo incluye el valor del infanticidio masivo o el infanticidio masivo como valor y el genocidio como valor. Y creo que la respuesta para, o sea, no solamente para los Norman Brígides de este mundo, sino para los judíos que hemos crecido, incluso yo me considero alguien que soy de centro derecha, me considero un conservador y creo que las posiciones a las cuales seguimos atados, seguimos teniendo lealtades a cierta idea de republicanismo, democracia, tolerancia, respeto por el otro, respeto por su opinión, proteger su opinión, porque es muy fácil ser tolerante con quien uno, es muy fácil tolerar a los amigos, ¿no? Uno, o sea, el principio de tolerancia y el respeto por las libertades individuales tiene que ver con aquellas que nos molestan. Y esto es lo que, entre paréntesis, ha hecho que el judaísmo sobreviva en países como Argentina, en países como Francia, en países como la Alemania de hoy. Y yo creo que eso hace que sea totalmente incompatible con el Estado de Israel, con sus prácticas y con su historia de los últimos 80 años. Otra vez esto no empieza ahora. Pero me parece que esto también es importante, que es que Gaza nos ha mostrado la dogmática en la que vivíamos, el estupor de masticar propaganda que se nos presentaba sin ni siquiera hacer la pregunta. O sea, te imaginas que para que estemos en la situación en donde la derecha estadounidense se despierta en el 2025 para enterarse que en Gaza hay cristianos, cuando esa es la comunidad, una de las comunidades más antiguas del mundo, cristianas más antiguas del mundo. De hecho, hay toda la literatura de muchos de los padres eremitas que específicamente pasa en el contexto de Gaza. O sea, si uno lee, no sé, o sea, si uno lee Anatole France o si uno lee Stendhal, las obras religiosas pasan básicamente en ese contexto. Entonces, evidentemente creo que hemos sido presa de una narrativa que ha estado propulsada por el Estado de Israel y por sus aparatos de propaganda, que han distorsionado completamente la realidad y la han ocultado, ¿no es cierto? Sí, que tienen un consenso con Han el, generado un consenso, que han sí, construido un consenso, con el que ha soporte sido un de consenso medios creado, hegemónicos, ¿no? ¿cómo? Con el soporte de medios hegemónicos y de estados que... Sí, yo creo que, digamos, yo en general el término medios hegemónicos es un término que no uso, porque creo que el problema es que lo que tiende a hacer eso es identificar un grupo reducido y compacto.
Y yo creo que el problema con este tipo de discurso es que cuando uno se empieza a acercar a lo que serían medios independientes, o sea, creo en Argentina creo que es particularmente visible el silencio del kirchnerismo por los últimos 2 años, que eran los que combatían supuestamente a los medios hegemónicos, y el aparato de medios de comunicación que gira alrededor de ese kirchnerismo. Para mí es tan escandaloso y tan aberrante como, bueno, de Milei no se puede ni hablar, o sea, Ujú. realmente no tengo palabras, no soy alguien de usar vituperios en discursos públicos, eh, pero creo que el tema no son, o sea, los medios hegemónicos son los más visibles, los medios grandes, digamos, lo que en inglés se llaman los medios del legado, los que tienen el legado de los grandes medios. Pero el problema es que ha permeado en todo el espacio de discurso público. Le preguntás, o sea, incluso para todos los que nos criamos escuchando a Cafrune, les preguntás qué es un árabe y lo que te dibujan en el papel es alguien que tiene las características de un miembro de ISIS. Y le preguntás qué es un palestino y te hablan de un terrorista. Y por supuesto, bueno, como alguien que pasó la mayor parte de su vida adulta creciendo, digamos, mi crecimiento como adulto fue en el medio de comunidad árabe y comunidad palestina, fui adoptado por libaneses en Francia prácticamente, yo tenía 18 años, no literalmente, pero digamos, gente que todavía al día de hoy considero parte de mi familia, mis mejores amigos, dos de mis mejores amigos palestinos, o sea, obviamente que digamos, es un poco como creo que es algo que es particularmente doloroso desde la posición judía porque es el reflejo más fidedigno de la caricaturización del judío en el antisemitismo más mordaz, ¿no? Es el judío de barba negra con una nariz ganchuda que se frota las manos sobre dinero, sobre el cuerpo semidesnudo de una adolescente alemana. Y vemos prácticamente lo mismo con la articulación del árabe y del palestino. Eh, y yo creo que en un contexto de genocidio, ese acto es un acto eh, netamente criminal, digamos, de hecho, o sea, especialmente medios de comunicación, ¿no? Contemplado, de hecho, bajo, o sea, el artículo 25 3A y C, si quieren saberlo específicamente, de Ginebra. Ujú. Sí, Eh, sí, bueno, dale. no, no, adelante. No, que justo mencionaste, Martina, al presidente de Argentina y cómo ves el alineamiento, digamos, que tiene el gobierno actual de Argentina con el de Israel y qué consecuencias te parece que puede traer esto para nuestro país, ¿no? Mira, Israel no tiene estados asociados, Israel tiene clientes, en muchos casos establecidos por medios de agente de acceso. Un agente de acceso es básicamente el caso de Jeffrey Epstein. Si un espía de la Mossad quiere hacerse amigo de Clinton, no lo puede hacer directamente. Entonces se generan este tipo de... Y es un poco la historia de Lee Cohen, el famoso espía israelí eh, muerto en Irán. Em, lo que tiene que hacer es básicamente generar un polo de alguna manera que pueda atraer este tipo de figuras. Digamos, en Argentina lo que tenés es un ingreso sistemático de 20 años, por lo menos hasta acá o más, eh, a todas las estructuras financieras y políticas del país. O sea, yo creo que la idea de que Mecorot en Argentina lo que quiere es mudar israelíes para que ocupen la Patagonia es un disparate total, que muestra que la persona que está hablando no tiene la más remota idea de cuál es el funcionamiento del esquema de intrusión israelí. Israel un, tiene un sistema de ocupación principal y ese esquema es exclusivamente superioridad demográfica. Con lo cual la idea de que los israelíes podrían estar dispuestos a... Perdón. Perdón. La idea de que los israelíes pueden estar dispuestos a sacar masa poblacional
de las alturas del Golán para ponerlas en Chubut. Es un disparate total. Israel tiene un método muy diferente de operación, que es que básicamente participan activamente de mecanismos y dinámicas económicas. Y esas dinámicas económicas están siempre atadas porque son, perdón, No te preocupes porque Un se va a matecito, dale. editar. ok, son enormes contratos y esos enormes contratos están siempre atados al aparato político del Estado. Ujú, En algunos casos son más turbios, en otros casos son menos turbios, en un país como Argentina, en un país como Bolivia, en un país como Uruguay. ujú, Donde hay mucha menos transparencia, es mucho más difícil saber en qué lugares están insertos. Digamos, Mecorot es visible, lo que es menos visible es la presencia, como por ejemplo en el sur de Córdoba, de los aparatos de seguridad israelíes, vendidos por empresas israelíes, si no me equivoco, de hecho traídos por De la Sota en su momento, eh, que están directamente atados a sistemas de seguridad digital. Entonces, cuando vos empezás a ver este tema de la policía digital, de la intrusión digital, de gente que es señalada, de un jubilado que está en el medio del Chaco, Formosa, no me acuerdo ahora dónde, que repentinamente está en prisión domiciliaria por haber dicho algo sobre algo sobre algo. Entonces, lo que estás viendo acá es el despliegue de una estructura digital de supresión. Entonces, yo creo que tenés estos dos elementos. Número uno, hay una forma muy efectiva y muy sistemática, muy bien practicada, de contraponer los intereses individuales del aparato político o del agente político contra sus intereses, digamos, como sus intereses como cuadro de la administración del Estado. O sea, vos sos administrador, estoy diciendo algo por ahí en términos muy complicados que es muy simple. Yo te doy la coima a vos, te hago el favor a vos, te consigo un departamento en Tel Aviv a vos, o te compro lo que sea a vos en Nueva York. Y cuando se hacen las licitaciones, evidentemente vos favoreces a mi empresa. ujú, Entonces, esos mecanismos, que son mucho más difíciles de dilucidar, porque para entender, digamos, el mérito de una licitación o el desmérito de una licitación, tiene que haber cierto grado de transparencia sobre qué es lo que están pasando con las cuentas de ese cuadro político. Y Argentina definitivamente no solamente no está preparada, o sea, el 3% de Karina Milei, eh, no solo no está preparada, sino que no tiene absolutamente ninguna voluntad, ni de un lado ni del otro del aparato político para investigar estas cosas. O sea, estamos hablando de Milei, pero estamos hablando de Vudú, estamos hablando de este tal Gordo Dan, pero estamos hablando al mismo tiempo de gente como Moreno. O sea, estas cosas tienen, yo creo que lo que los israelíes saben muy bien cómo hacer es cómo explotar las vulnerabilidades estructurales de culturas organizacionales en países. Entonces, vos vas a Argentina y no es que decís, ok, este partido está hecho de corruptos. No, tenés todo un ecosistema. ujú, Y lo que sabe mucho de este proceso, porque lo han hecho básicamente en muchos lugares del mundo, es cómo explotarlo. Evidentemente, si vos lo podés hacer por el precio de 130 millones de dólares, con el Senado y la Casa perdón, y el Senado y la Cámara de Diputados estadounidenses, eh, Argentina es mucho más barato, Ecuador es mucho más barato, ujú, Paraguay es mucho más barato, Papúa Nueva Guinea es mucho más barato. Y de hecho, o sea, casualmente, Papúa Nueva Guinea y Argentina son parte de los países que se opusieron al reconocimiento del proyecto de dos estados y al apoyo al reconocimiento de dos estados. Si esto es peligroso para Argentina, yo creo que sí y no. O sea, en tanto, honestamente, yo a mi ley no lo veo, no lo veo tanto como una expresión de maldad. Creo que a nivel personal es alguien que es profundamente cruel. eh, y creo que se regodea en eso. Pero me parece que lo principal sobre Milei es que es incompetente. Milei es el proverbial mono con navaja. claro. Y ostenta una cantidad de poder que creo que no tiene la capacidad de gerenciar. Por eso es que constantemente se le está yendo de las manos todo por todos lados.
Eh, no, económicamente, a mi parecer, ir a Estados Unidos a pedir un bailout de 20 mil millones de dólares es claramente una admisión de un fracaso de un proyecto económico. Que a nadie debería sorprender. Si el argentino promedio tuviese una idea incluso aproximada, sabría que este es el mismo proyecto que fracasó hace 30 años en Estados Unidos. Sí, sí. Pero me parece que más allá de eso, la incompetencia en términos de su posicionamiento geopolítico no tiene, o sea, creo que Argentina es vulnerable, ha tenido, digamos, ha sido blanco del terrorismo internacional por lo menos 2 veces, pero no creo que eso realmente sea el peligro. Creo que el peligro para Argentina es que la posición en donde quienes llevan a las Naciones Unidas la promoción del proyecto de 2 estados, que a mi parecer está completamente muerto. O sea, yo creo que es simplemente un acto de circo, ¿no? Donde van los franceses y los españoles y los ingleses a declarar que reconocen el Estado palestino. O sea, reconocen que el cementerio palestino. Pero más allá de eso, la posición en la que Argentina se para con Trump y se para con el aparato de Trump contra Francia, contra Arabia Saudita, contra el Reino Unido, es totalmente absurda. Totalmente absurda. La abstención sería ya un poco tonta. Pero la idea de que tus principales socios europeos básicamente los vas a tratar como si fueran. O sea, yo creo que un poco lo que protege a Milei es que no hay realmente, en términos internacionales, no hay nadie realmente que tome en serio eh, el, Buenos Aires como centro geopolítico, digamos, es una cosa completamente marginal. Tony Blair estuvo esta semana en la región, como lo han visto, Sí. para hablar de la reconstrucción de Gaza, y fue directamente a Montevideo a reunirse con Orsi. Y Milei, obviamente, digamos, Milei es el hijo tonto de Trump en la región, con lo cual hubiera tenido mucho más sentido que fuese a hacer pie ahí, pero no lo hizo, fue directamente a Uruguay. Con lo cual creo que eso te da una pauta de la importancia de Milei en el gran esquema de las cosas. ¿Y esta presencia de Tony Blair en Uruguay qué implicaría, Martín? Muy difícil de decir. Yo no creo que Uruguay tenga la capacidad infraestructural para llevar adelante obras en Gaza, obras de reconstrucción. No creo que tenga la capacidad tampoco de aportar, digamos, en la escala que es necesaria para el tipo de proyecto que estamos hablando. O sea, estamos hablando de algo que es realmente gigantesco. No solamente por la construcción, todo el mundo ahora está pensando en la construcción. El tema es, desde el momento que la agresión se frena, la cantidad de plata que tiene que ser movilizada para curar gente enferma, para restituir casas para gente que dicen que van a dejar que se quede, que básicamente yo creo que lo que estamos hablando es, me imagino que muy poca de la audiencia pasó mucho tiempo por Singapur, pero por ahí escucharon lo magnífico que es Singapur. Singapur tiene digamos, el lado oscuro, que es todo el aparato este del frente de Singapur con brillo y grandes edificios, está sustentado por una comunidad india y del sudeste asiático, el subcontinente indio principalmente, pero también bengalíes, pakistaníes, etcétera, que viven en total abyección prácticamente en las zonas más del norte de Singapur, que es ciudad-estado. Y yo lo que siento que vamos a ver es básicamente eso, digamos, alguna nueva versión, si esto termina ocurriendo, no sabemos si esta Ujú. reconstrucción tiene futuro, pero que va a ser un poco como lo que ocurrió en Cisjordania, o sea, tenemos la clase Oslo, que son los palestinos de mucha plata, que recibieron plata de Oslo, y después una sociedad totalmente estratificada con clases y pobreza extrema en muchas situaciones. Yo creo que lo que Blair principalmente fue hacer a Uruguay, y esto es puramente especulativo, pero creo que lo dirán los meses, es a preguntarle a Orsi si estaría dispuesto a recibir a una masa de palestinos en territorio uruguayo. Ujú. Creo que Uruguay para Estados Unidos y para Blair es principalmente un potencial punto de desembarque para refugiados palestinos. No tengo ninguna evidencia de esto, quiero ser claro, esto es algo sobre lo que especulo, pero creo que, o sea, es difícil imaginarse qué otra cosa es la que Uruguay podría ofrecer en este proceso. Y en lo que respecta a la organización de Palestina como Estado, ese reconocimiento
que no, que no tiene tal fuerza como vos decías recién en cuanto a Francia, ¿no? Reconociéndolo. ¿Cuándo se puede decir que se ha consolidado como Estado? O sea, ¿quién tendría que intervenir? Vemos que la ONU no estaría teniendo Mirá, eso. o sea, los elementos que tienen que entrar en juego son una capacidad de establecer y administrar la ley, administrar el Estado, para administrar los aparatos de Estado, tienen que poder administrar su propio tránsito de bienes y personas, Ujú, lo cual hasta acá en Gaza administra Israel, tienen que poder administrar su propia moneda, lo cual también administra Israel, tienen que administrar su propia energía, lo cual acá también administra Israel. Tienen que poder administrar su propia defensa, lo cual tienen totalmente prohibido. De hecho, jamás al igual que Fatah en Cisjordania, que ahora por supuesto que todo el aparato de propaganda sionista vomita terrorismo, 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 eh, jamás pasó los últimos 15 años siendo el coordinador de seguridad para los israelíes. Y si uno escucha, efectivamente, en vez de escuchar a Feynman o escuchar a Plager, uno prende YouTube y escucha a gente como Ami Ayalon, que fue el jefe de inteligencia interna de Israel, o escucha gente como Ehud Barak, que fue primer ministro israelí. No son figuras que a mí particularmente me caigan en gracia, pero me parece que les podemos creer cuando dicen que, o Efraim Halevi, que fue el jefe de la Mossad, que efectivamente jamás fue en gran medida el primer punto dice Efraim Halevi, la primera línea de defensa contra ISIS. Extrañamente, ahora tenemos a Netanyahu financiando estos clanes que están desvalijando camiones de ayuda humanitaria y fueron los que asesinaron a Saleh al-Jafarawi, el periodista, este jovencito que murió el 12 de octubre, que asesinaron el 12 de octubre. Esos son clanes asociados con Estado Islámico. Y de hecho siempre hubo una discusión que fue un poco tenida medio entre gallos y medias noches, nunca había demasiada claridad, pero se sabía que los israelíes habían provisto ayuda médica a gente que estaba con ISIS en la frontera siria, que es lo que ahora están ocupando. Entonces, esa relación siempre fue muy ambigua. Tengan en cuenta que ISIS no es jamás. ISIS es un aparato que básicamente está construido alrededor de los sunitas y que por mucho tiempo se pensó que venía de financiación emirati o financiación saudí. No hay claridad sobre eso, pero definitivamente sí se sabe que muchos de los frentes que terminaron conjugándose en ISIS eran, el frente al Nusra, por ejemplo, eran cosas que tenían que ver definitivamente con las maquinarias sunitas de desestabilización de Irak. No me quiero ir mucho por las ramas, sepan disculparme, pero que después rebasaron la frontera y terminaron realmente empezando lo que fue la guerra civil siria para bajar el gobierno de Bashar al-Assad. Entonces, o sea, la pregunta sobre el Estado palestino es una pregunta que yo creo que bueno, la forma más fácil de responderla es salir a la calle, mirar lo que hay a la izquierda, mirar lo que hay a la derecha, eso es un Estado. Calles pavimentadas, o sea, una autoridad vial, un ministerio de educación, ese tipo de cosas. Y yo creo que en tanto esas cosas no sean posibles, en tanto los palestinos no puedan controlar absolutamente nada de sus vidas diarias, salvo probablemente en dónde van a almorzar y en dónde van a cenar. eh, Eso no es un Estado. Y todo lo que, digamos, está contenido en el plan de paz de Trump, más allá del proceso del cese al fuego, que tiene todos los ujú, elementos que jamás había ofrecido originalmente, y eso es lo que es muy raro del plan de paz, en lo que atañe al Estado palestino no hay absolutamente nada ahí adentro. Nada, nada, de nada, de nada. Es volver, de hecho, al status quo que terminó produciendo el 7 de octubre. Y eso es lo que lo hace tan peligroso. ujú, Ujú. Martín, por esto que comentás, entonces, por esto último que estás comentando, ¿a vos te parece que esta va a ser una situación de conflicto permanente, de algo más estructural, o que, no sé, quizá con la intervención de organismos internacionales o de alguna manera el aporte de la sociedad civil global en general, poniendo la mirada ahí, puede haber algún tipo de salida para algún lado, digamos, a favor de Palestina, ¿no? Yo no lo veo, no lo veo. Yo creo que, digamos, hay muchas cuestiones acá. La primera es que el primer intento va a ser barrer a Netanyahu y creo que eso va a venir de la Casa Blanca. La Casa Blanca en algún momento, y ya está empezando a ocurrir,
La Casa Blanca se quiere deshacer de Netanyahu y su círculo, no porque tenga ningún amor por los palestinos, por la población palestina, sino porque hay un negocio gigantesco que está esperando a que terminen las confrontaciones. Con lo cual, para poder hacer entrar los cientos de miles de tractores y de maquinaria pesada, que son miles de millones, son millones y millones y millones de dólares de contratos, simplemente para limpiar Gaza. Las detonaciones de munición que no ha sido detonada. Yo vi en Alemania que cada tanto se cierran calles porque hay bombas de la Segunda Guerra Mundial que aparecen en subsuelos no detonadas. Se cierra toda la calle, tiene que venir un equipo de desactivación, etcétera, etcétera. Esos son otros tantos millones de dólares. El proceso de reconstrucción de la infraestructura básica, que eso lo va a necesitar además quien sea que viva sobre ese territorio. Desalinización, porque Gaza no tiene agua potable subterránea generalmente, especialmente en el oeste, es casi todo agua salada. La reconstrucción del sistema de electricidad, la reconstrucción de la grilla de caminos, que fue completamente devastada, la reconstrucción de hospitales. Todas estas cosas es todo plata, todo dinero. Ni hablar de lo que es la reparación medioambiental de Gaza, porque no hay ni siquiera, o sea, no hay nadie que pueda vivir en este momento en un espacio. Tenemos una de las cosas de las que no se está hablando, es que hay una explosión, aparentemente hay reportes de una explosión en casos de malformación neonatal. Y las cosas que yo he visto son monstruosas, pero monstruosas. Y se entiende que mucho de esto tiene que ver por exposición a patógenos en el medio ambiente. Ujú. Entonces, eso va a tener- eso son, estamos hablando de caudales y caudales y caudales de dinero. Y después de eso, después de todo eso, recién empieza la cuestión de reconstrucción. Entonces, o sea, creo que no cabe en una cabeza de un ciudadano que básicamente tiene suficiente para pagarse el bife y las papas fritas, de qué tipo de magnitud de movimientos financieros y económicos estamos hablando. Obviamente que en este caso, yo lo que puedo imaginar es que hay un montón de gente que está siendo invitada a comer un pedazo de la torta si son amigos de los israelíes. Muchos de ellos desarrollistas inmobiliarios en lugares como Miami, este es el caso de Witkoff, que es el emisario de Trump a la región. En Argentina hay desarrollistas muy asociados con el Estado de Israel, que digamos, no me sorprendería verlos envueltos en el proceso. Hay además toda una maquinaria digital, o sea, porque una de las cosas que se habló y se habló abiertamente es que Oracle, que es Ellison, que está muy asociado, es el principal, creo que es el principal contribuyente privado al ejército israelí. Es un billonario que básicamente le da plata al ejército israelí, el dueño de Oracle. Eh, y si no me equivoco, Musk y Thiel estaban hablando de la construcción de una especie de paraíso fiscal para desarrollo digital. Es una de las cosas que se habló en los últimos meses. Estamos hablando de, yo creo que realmente el negocio inmobiliario probablemente más grande de la historia, más grande de la historia. Y obviamente que en este momento el principal problema que eso suceda es básicamente Netanyahu y sus amigos, porque Trump y toda su mafia están listos para empezar a operar. Estuviste escuchando a Martín Gack, filósofo, periodista independiente en Ideas Inconclusas, hablando sobre el genocidio en Palestina. En el siguiente episodio continuamos conversando con él. Muchas gracias.